Bienvenidos a su canal de tutoriales educativo Answer. Este es el primer capítulo correspondiente al curso de cálculo integral o llamado también análisis matemático 2. En este primer capítulo explicaremos mediante este ejemplo de aquí cómo se define una integral, ¿no? Entonces tenemos una función original más una constante c, que puede ser cualquier número, y su derivado, ¿no? Entonces, como sabemos por cálculo 1, ¿cierto? O por cálculo diferencial, si nosotros vamos de la función original a la derivada, se va a llamar el proceso de derivación, ¿cierto? Y asimismo este de aquí se llamaría derivado, ¿no? Entonces, eso es lo que ya hicimos, por ejemplo, anteriormente, ¿no? En el cálculo 1. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos regresar de la derivada a la función original? Este proceso se va a llamar la antiderivación, ¿no? Asimismo, nuestra función original se va a llamar antiderivada, ¿cierto? Entonces, la integral lo que hace es relacionar la derivada, ¿no?, con la función original. Asimismo, la integral también se le puede denominar la antiderivada, ¿no? Entonces, mediante un simbolito, que este de aquí, ¿no?, que es la integral, relaciona, como ya dijimos, a la derivada de una función, por x aquí, ¿no?, con la función original más una constante c, ¿no? Esta constante c de aquí puede ser cualquier número que, como ya mencionamos, puede ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, como relaciona la derivada con la función original, usaremos este ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada, vamos a relacionar esta derivada con la función original. Sería así, ¿cierto? 12x al cubo más 8x más 2 por dx igual a 3x a la cuarta más 4x al cuadrado más 2x más una constante c, ¿cierto? Eso es lo que hace la integral, relaciona la derivada con la función original. Continuando, tenemos aquí un pequeño ejemplo y los enunciados siguientes. Tenemos, por ejemplo, aquí nos dice hallar la antiderivada de x al cubo más 1 y hallar la integral de x al cubo más 1, ¿cierto? Entonces, como sabemos, decir antiderivada es lo mismo que decir integral, así que esos dos enunciados son iguales, ¿no? Entonces, para poder resolver estos enunciados, tenemos que tener en cuenta la definición de la integral. Como sabemos, relaciona la derivada con la función original. Entonces, si nos dicen hallar la integral de x al cubo más 1, es lo mismo que decir hallar la integral de la derivada. Entonces, x al cubo más 1 sería la derivada de una función, ¿cierto? Pero asimismo, esta derivada proviene de una función original, ¿cierto? Y nuestra función original sería lo siguiente: un cuarto x a la cuarta, ¿cierto?, más x más una constante c, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos esto, ¿no?, entonces solamente nos quería reemplazarlo, ¿no? Entonces, la resolución sería de la siguiente forma: la integral de la derivada, que sería x al cubo más 1 por dx, es lo mismo que decir, es igual a la función original más x más c, ¿no? Así sería la resolución. Con este primer capítulo veremos como último los teoremas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, enunciado el primer teorema de la integral, que se dice que una integral en las cuales en su interior hay varias funciones es lo mismo que decir la integral de cada una de esas funciones, ¿no? Entonces, para poder entender este teorema, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la integral de 12x al cubo más 8x al cuadrado más 2, ¿cierto? Entonces, cada uno de estas variables, ¿no?, va a ser una función pequeñita, ¿no? Entonces, vamos a notar que g de x es igual a 12x al cubo, ¿no? Y 8x al cuadrado es igual a hx. Y 2 es igual a decir p de x, ¿no? Entonces, siguiendo lo que dice acá este teorema, es lo mismo que decir
la integral de g de x, en este caso sería 12x al cubo por dx, ¿cierto? Más la integral, ¿no?, de h de x, en este caso sería 8x al cuadrado, 8x al cuadrado de x más la integral, ¿cierto?, de 2 de x, ¿no? Aquí termina el primer teorema, ¿cierto? Muy fácil de entender y muy fácil de aplicar. El teorema es muy sencillo, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice que la integral de una constante por la función es lo mismo que decir la constante afuera por la integral de la función, ¿cierto? Entonces, mediante este ejemplo aquí, vamos a explicar eso aquí. Entonces, como sabemos por el primer teorema, ¿no? Sabemos que esto es así, 12x al cubo de x más la integral de 8x al cuadrado de x más la integral de 2 de x, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando ya tenemos esto, ahora vamos a aplicar el segundo teorema. El segundo teorema nos dice la constante al lado de una función. Tenemos la constante al lado de una función, la constante al lado de una función, y aquí solamente la constante, ¿no? Entonces, aplicando esto sería de la siguiente forma. Sería 12 integral de x al cubo de x, ¿no? Como vemos, la constante está afuera y la función está dentro, ¿no? Más 8 x al cuadrado de x más 2 de x, ¿cierto? ¿No? Entonces, así sería, aplicando el segundo teorema. Les invito a suscribirse al canal, que próximamente estaré subiendo más capítulos del curso de cálculo integral.